Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó, y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 24. Doy unos minutitos, unos segunditos para que todos lo tengan. Es el último capítulo de segundo libro de Samuel, por favor. Hemos estado avanzando un poco acerca del tema de la transmisión en vivo. El primer domingo hicimos esto a través de Facebook, pero algunas personas no tienen Facebook, no usan Facebook, y a los 8 días quisimos hacer una simultánea a través de una videoconferencia en WhatsApp con algunos de la iglesia y al mismo tiempo con algunas personas en Facebook, pero el ruido y algunos problemas de conectividad también nos hicieron mella ese segundo domingo. Ya lo superamos. El tercer domingo hicimos esta nueva transmisión a través de YouTube, lo cual funcionó mejor, pero esta semana me comentaron algunos que no tienen internet en casa, entonces dependen de sus datos móviles para poder ver la transmisión. Entonces, a pesar de que yo coloqué una liga en Facebook, al momento de hacer el clic se mandan a YouTube y los datos comienzan a consumirse muy rápidamente. Entonces, esta semana estuvimos indagando para saber cómo poder usar estos programas para hacer una transmisión simultánea. Nos ha llevado mucho tiempo y sigo de verdad muy agradecido con quienes han estado colaborando conmigo. Quiero agradecer nuevamente a Arturito Bañuelas, quiero agradecer mucho también a Arturo Macías, que desde un principio también estuvo interesado con ayudarnos. Quiero agradecer mucho a Marcos Quick, que él es colaborador en una congregación muy hermosa aquí en Cuernavaca y experto en el tema de la transmisión.
y vamos a seguir avanzando poco a poquito. Así es que ténganos paciencia, por favorcito. Ok, leemos por favor segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, a partir del verso 1. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre, ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasado el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Jazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Dan-Han, a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Y quiero que por favor pongas mucha atención a la lectura a partir de este versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y dijo David a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey le dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era
y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. El Señor bendiga su santísima palabra esta mañana. El versículo 1 de este capítulo 24 es un pasaje interesante, pues nos hace entender, o hace ver, más bien dicho, a Dios incitando a David a cometer pecado, lo cual sería un error de interpretación, aunque se puede leer así. Dice el versículo 1, incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. No obstante, debemos recordar que la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. ¿Puedes acompañarme a Santiago capítulo 1, verso 13, por favor? Santiago 1, verso 13. Y podremos ver lo que estamos hablando acerca de esto. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Puedes subrayar, ni Él tienta a nadie. Lo cual es congruente con la naturaleza de Dios, porque Él simple y sencillamente no puede hacer lo malo. Es Santiago capítulo 1, versículo 13. Él no puede hacer lo malo. Y de acuerdo al contexto que acabamos de leer en 2 de Samuel 24, pues el censo fue un sentir que tuvo David erróneo. La palabra tentar viene de la palabra griega en el Nuevo Testamento, peirazo, que significa probar. Sí, en efecto, significa probar o poner a prueba de manera objetiva, es decir, poner a prueba el esfuerzo o escudriñar, incitar, disciplinar, entre otras cosas. Sin embargo, Jesús nos enseña a orar diciendo, no nos metas en tentación. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 6, verso 13a. Mateo 6, 13a. ¿Cómo podemos conciliar ambos versículos? Porque parece aparentemente que hay una contradicción. Primeramente, lo que leímos en Santiago dice que Dios no tienta a nadie, pero Jesús nos está enseñando diciendo, no nos metas en tentación. Todo tiene que ver, por supuesto, con el tema de la traducción en las diferentes versiones en español, especialmente la Reina Valera y otras, la mayoría. Pero una traducción literal de Young en inglés traduciría más bien este pasaje de esta manera: no nos lleves a la tentación. Y es que la palabra que se usa como meter es introducir. Podríamos de esta manera traducir también: no permitas que seamos tentados, o no nos pongas a prueba. Acuérdate que la palabra peirazo, que es tentar, también significa probar. No nos pongas a prueba. La oración que Jesús enseña a hacer al Padre, por cierto, en Mateo capítulo 6, hablando de la necesidad de entender que Dios no tienta a nadie, porque es la naturaleza de Dios no hacer lo malo. Pero Jesús nos enseña a tener un acto de humildad a través de esta oración, diciéndole no a Dios: no permitas, no nos pongas a prueba, porque estamos reconociendo prácticamente nuestra debilidad, nuestra inutilidad. Cuando Pablo en Romanos 8 dice que no sabemos orar como conviene,
esa palabra que no sabemos orar como conviene. Si quieres, acompáñame. Es Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8. En el versículo 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26, se los leo, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa palabra debilidad se traduce como incapacidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no tenemos la capacidad. Igual también en el tema de la tentación, somos incapaces, somos débiles, pues. Entonces, Jesús nos lleva a un acto de humildad para reconocer delante del Padre, diciendo, no nos permitas entrar en tentación. No nos pongas a prueba porque somos débiles. Y sabes que hay una divina respuesta a esa forma de oración que Jesús está enseñándonos a hacer. Y es a través de la provisión de Dios, su divina provisión de gracia capacitadora para resistir al diablo y vencer la tentación. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa situación? Todo el tiempo, sin duda, todo el tiempo. Pero si algo podemos hacer es cuando nos vemos tentados, y la tentación viene de diversas maneras. Uno es, por supuesto, la que comúnmente podríamos traer a memoria, que es en el tema de la sexualidad. Otra, inclusive, podría ser también en el tema de dudar de Dios, de estar preocupados. Y eso también me lleva a ser tentado. Cuando Jesús está en el pináculo del templo llevado por el enemigo, y éste le dice que se arroje, pues citando el Salmo 91, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, todo eso implica la naturaleza que nosotros comúnmente tenemos. Dar, por supuesto, pasos en falso, en duda respecto a nuestra confianza en Dios, eso es tentación. Acceder a algún apetito o hábito sexual o alguna forma de pecado, por supuesto, eso es acceder a la tentación. Pero nosotros le decimos a Dios, no nos metas en tentación. Y repito, Dios responde con una gracia capacitadora para que podamos resistir al diablo. Ve lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12, verso 9. ¿Recuerdas? Aquella ocasión cuando él está contando que visitó el tercer cielo. Y cuando él refiere que a respecto de esa gran revelación que Dios le dio, también hubo una forma de quebrantamiento que Pablo describe, por cierto, como un emisario de Satanás, un enviado de Satanás, para que lo abofetee, para que lo quebrante. Y el verso 9, 2 de Corintios 12, verso 9, cuando Pablo dice que ya le ha pedido a Dios 3 veces que le quite este aguijón en la carne, la divina respuesta, la gracia capacitadora de Dios es, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entonces añade diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa debilidad, esa necesidad de decirle a Dios, no me metas en tentación porque soy débil. Reconozco que no depende de mis fuerzas, reconozco que no dependo de mis años en el Evangelio, no dependo de mi conocimiento de la Biblia, no dependo de mi personalidad, no dependo absolutamente de ningún recurso humano para poder vencer el pecado, sino de la gracia
y la misericordia de Dios. Santiago añade en el capítulo 4, en el verso 7. Santiago capítulo 4, verso 7. Sométanse pues a Dios. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Entonces, Dios no tienta a nadie. Nosotros somos tentados, dice el mismo apóstol Santiago, por nuestros deseos. Pero cuando nosotros estamos en esa circunstancia, recordamos que el Señor está dispuesto a no meternos en tentación. Y sabes, me encanta que la palabra habla precisamente de Jesucristo al respecto de haber sido también Él puesto a prueba. En Hebreos en el capítulo, vamos a Hebreos por favor en el capítulo 4, en el verso 15 por favor, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Algo similar sucede también ahí mismo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2, verso 18. Podemos leer desde el verso 17. Juntos conmigo, Hebreos 2, 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo vuelvo a leer porque lo leí mal. Verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo fue tentado y dice padeció, usa la palabra padeció, sufrió por eso mismo, igual que nosotros. La diferencia es que Él no cometió ningún pecado, porque su naturaleza padeció sin duda alguna los cansancios y las fatigas y todas las adversidades que un hombre puede sufrir, porque no hubo ninguna ventaja en Él, aun cuando Él tenía una naturaleza dual, es decir, 100% Dios y 100% hombre. Pero Jesucristo fue tentado aun cuando Él nunca tuvo una inclinación a pecar. Sí sufrió y padeció, por supuesto, igual que nosotros. Por eso corrobora el mismo Espíritu diciendo que Él se compadece de nuestras debilidades. Así es que, sin duda alguna, pues podemos acudir a Dios cuando somos tentados. Ya sabemos que Él no nos tienta. Más bien Él nos quiere otorgar su gracia capacitadora para librarnos de la tentación
y para librarnos de la tentación y para poder hacer huir al enemigo. ¿Ok? Regresando a 2 de Samuel capítulo 24, verso 1. 2 de Samuel 24, 1. Voy a pedirte que no te apartes de esa cita, es la que vamos a estar considerando en lo que resta del estudio. El historiador le atribuye a Dios el impulsar a David a que hiciera un censo en Israel, pero fíjate, el cronista sustituye a Jehová por Satanás. En Primero de Crónicas, en el capítulo 21, Primero de Crónicas 21, verso 1, que es el pasaje paralelo de lo que estamos nosotros estudiando el día de hoy. Primera de Crónicas capítulo 21, verso 1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Nota, no significa que esto no fuera una prueba de parte de Dios para con Israel, que como podemos leer en el verso 1 de nuestro pasaje en 2 de Samuel 24, la ira de Dios estaba contra Israel. ¿Ok? Sí, ciertamente Dios no tienta a nadie, pero eso no significa que no permita que Satanás nos ponga a prueba, o no permita que, o no deje de usar a Satanás como un instrumento para poder ponernos a prueba. Recuerden ustedes la historia de Job, cómo Dios le concede a Satanás poner a prueba la fidelidad de Job, quitándole todo lo que poseía, incluyendo a su familia. Esto me hace recordar Deuteronomio capítulo 13, verso 3, en la parte B. Deuteronomio 13, 3. Por si alguna vez, como yo y como muchos, hemos cuestionado a Dios cuando tenemos alguna situación difícil, y créanmelo, quien desea caminar con Dios no está exento de ninguna forma de tribulación. Deuteronomio 13:3 responde a esa pregunta cuando tú cuestionas: ¿por qué a mí? ¿Por qué no estoy teniendo el ingreso? ¿Por qué estoy sufriendo con esta enfermedad? ¿Por qué la situación que se está viviendo a mi alrededor de todo el mundo? Y una respuesta bíblica es: Dios les está probando para saber si aman a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Déjenme decirles que el contexto de la enseñanza que hoy debe estar entre nosotros es esta: regresar nuestro corazón a Dios, examinar nuestro corazón y pensamientos. Como dice David en el Salmo 139, pruébame y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿No crees que cuando hemos tenido pruebas y que hemos salido avantes de ellas, claramente hemos visto que hemos regresado otra vez a nuestra habitual manera de ser, amistando y habituando con el pecado una vez más? ¿No crees que este es el tiempo para decirle: Señor, reconozco que soy débil, reconozco que soy tentado, ayúdame? La palabra de Dios dice: Dios les está probando para saber si aman a Jehová con todo su corazón y con toda su alma. Me recuerda aquel pasaje en Hechos capítulo 14. Acompáñame rápidamente si tú quieres. Es Hechos capítulo 14. Verso 22. Cuando en Antioquía Pablo fue alcanzado por algunos de Listra y vinieron a apedrearle, ¿se acuerdan ustedes? Y quedó casi como muerto. De eso fue que atribuyen muchos comentaristas a que tuvo esa revelación del tercer cielo. No lo sabemos.
Lo que otros también comentan es que fue a raíz de esa herida que sufrió tan fuerte que él perdió considerablemente la vista. No lo sabemos tampoco. Lo de la vista puede ser también después de haber conocido personalmente a Jesús, cuando quedó ciego. Pero ve lo que dice el verso 22, Hechos capítulo 14, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de tribulaciones Dios nos está probando. Porque sin duda en el tiempo del quebrantamiento, en el tiempo de nuestra debilidad, cuando somos más fuertes. Así es que gloriémonos también en esa debilidad, en el tiempo de la prueba. ¿Ok? Perdón. Al terminar el censo, David reconoció que había pecado y se arrepintió delante de Dios. A través del profeta Dios habló a David para que escogiera uno de los tres castigos que serían anunciados. ¿Cuáles? 7 años de hambre, 3 meses de asedio enemigo o 3 días de peste. Hablando precisamente de nuestro contexto actual, ¿verdad? David considera que la peste es algo más directo de la mano de Dios que estar a merced de los enemigos. Por eso también considera que es mejor estar en las manos de Dios, porque sabe que Dios es un Dios misericordioso, sabe que Él es perdonador. Ve conmigo al profeta Joel, por favor. A lo mejor ahí te vas a tardar un poquito más en encontrarlo. Joel es el profeta, uno de los profetas menores, el primero, el segundo, después del profeta Daniel. Joel en el capítulo 2, por favor. Joel 2. Seguramente ahorita, por lo que estamos viviendo todos, el tema de nuestra predicación sin duda sigue siendo esta pandemia, porque causa, por supuesto, alguna temor, incertidumbre en mucha gente. Todavía México, a pesar de que está creciendo el número de contagios, incluso el de fallecimientos, aún todavía no hemos visto colapsado los hospitales, no hemos visto colapsado el sistema de salud en México. Pero lo que ya se comenzó a visualizar es el tema económico. Joel capítulo 2, versos, a partir del verso 12 y 13, por favor. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Y conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A mí me encanta este pasaje porque, miren, si algo tenemos como necesidad, querida iglesia, amigos que nos están sintonizando, es conocer verdaderamente a Dios. Y sabes que Él está dispuesto a perdonar nuestras acciones y cambiar incluso el curso de nuestra historia, porque Él, en su gracia, ha provisto de un desenlace que quiere poner delante de ti. Él respeta tu decisión, Él respeta tu libre albedrío, pero hay un desenlace al que quiere Él que tú le apuestes, y es a conocer su voluntad, a conocer su amor y su divina gracia. Muchos de nosotros vemos en Dios una religión, y muchos creen en sus
que en sus pecados no pueden acercarse a Dios. Alguna vez alguien me comentaba diciendo, para que yo me acerque a Dios, primero tengo que estar arrepintiéndome y dejando de hacer esto que estoy practicando, porque sin duda soy una persona completa y absolutamente perversa, mala. Y hasta se gloriaba de su maldad. Pero no es así como Dios te está llamando. Él te está ofreciendo su gracia y misericordia, su amnistía. No importando lo que hayas hecho y ni lo que sea, ni lo que estés haciendo hoy. Ve su rostro. Porque si hoy estás quebrantado y si muchas personas están en incertidumbre de lo que pueda suceder, Dios está dispuesto. Dios quiere acogernos. Dios quiere cambiar nuestro caminar. David, aunque este pasaje que estamos leyendo en 2 de Samuel 24 no es concretamente cronológico a los capítulos que estamos leyendo, no se sabe en sí cuándo fue que sucedió este evento, pero yo sé que David ya había experimentado las consecuencias por haber pecado delante de Dios. No era la primera vez que sufría el castigo de Dios. ¿Recuerdan lo que sucedió con Betsabé? Bueno, David fue perdonado por ese pecado de asesinato y de adulterio, o de adulterio y asesinato, porque según la ley él debía haber muerto. De hecho, él dicta sentencia de muerte a una historia que el profeta Natán le contó. David fue perdonado de su pecado, no fue muerto físicamente, pero sus acciones ponían en peligro a Israel. Y dado ocasión a que sus enemigos blasfemaran en el nombre de Dios. Por lo tanto, no escapó de las consecuencias o de las facturas de sus acciones. Algunos dudan de que Dios castiga. Hace algunas semanas, cuando comenzó esto, alguien puso que esto no era un castigo. Bueno, ok, porque decía que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo, lo cual es cierto. Pero acuérdate que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, y éramos por consecuencia hijos de ira. Es decir, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Es decir, sí, ya nos libró de la ira, pero eso no significa que Dios no castigue. Por supuesto que castiga, pero no, ya vimos, no es el propósito de Dios destruirnos, es perdonarnos, es limpiarnos de toda nuestra maldad. Déjame leerte lo que dice el libro de Ezequiel al respecto de lo que piensa Dios de aquel que obra en maldad. Si quieres tú acompañarme, es en Ezequiel en el capítulo 33. En el verso 11, léelo conmigo por favor, Ezequiel capítulo 33, verso 11, dice, pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. Dios no está usando el castigo para destruirnos, sino para que volvamos nuestros rostros a Él. Este pasaje sin duda es elocuente. Dios sí castiga. Lo que estamos leyendo en 2 de Samuel 24 me parece pertinente para referir a que Dios sí puede castigar. En el Nuevo Testamento, entre otros más pasajes, la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, por favor. Lee conmigo Hebreos 12 a partir del verso 5. Y esto lo vamos a orientar precisamente a lo que sucede con David. Hebreos 12, 5 al 11 vamos a leer, dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Si soportan la disciplina, Dios les trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, porque aquellos como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como pueden ustedes ver, Dios puede castigar, puede disciplinar. David tuvo que ser castigado porque él era un hombre cercano a Dios. Sabes que la perspectiva que se tiene de David es que fue sin duda el hombre que más tipificó a Jesucristo. Podemos nosotros pensar en sus debilidades, pero jamás se apartó de Dios, jamás se apartó de Él. Ahora, antes de confesar su pecado, antes de ser descubierto por Natán, ya David estaba teniendo consecuencias por haber ocultado su pecado delante de Dios a respecto de Betsabé. Acompáñenme rápidamente al Salmo 32, por favor. Salmo 32, a partir del verso 1. Salmo 32, 1. Del 1 al 5 vamos a leer. Dice, Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Observa, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios reprendió sin duda a David desde antes de que él fuese descubierto de su maldad. Cuando fue descubierto de su maldad, o en su maldad, perdón, la Biblia dice que pagó David con 4 tantos su pecado en perjuicio de la casa de Urías Eteo. ¿Recuerdas la historia que contó Natán acerca de dos personas, de dos hombres? Uno que solamente tenía una ovejita y que otro tenía muchas ovejas, y que un caminante amigo suyo lo visitó, y que en vez de matar o ofrecer alguna ovejita de las tantas que tenía, fue y quitó violentamente al que solamente tenía una. ¿Recuerdas? En 2 de Samuel, en el capítulo 12, lo vas a encontrar. Pero el verso 5 me interesa mucho. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Fíjate, estaba sentenciando al tal a muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Bueno, pues este pecado que cometió David era también digno de muerte. Aunque no murió, sí pagó con 4 tantos, igual que la sentencia que emitió contra esos hombres. El primero de los tantos fue ver la muerte de su bebé, el que tuvo con Betsabé, en esa unión de adulterio. El segundo fue la muerte de Amnón, su primogénito, por manos de Absalón. ¿Se acuerdan ustedes? Sin tomar en cuenta la deshonra por este mismo Amnón de su hija Tamar. El tercero fue Absalón muerto por su general Joab.
y el cuarto Adonías por Salomón. Hay algunas enseñanzas en algunos lugares respecto de esto que refieren una mala enseñanza de la gracia. Y esta versa en una verdad: Dios es perdonador. Sí, es perdonador. Hace 8 días meditábamos en ese pasaje de Deuteronomio, en Éxodo, perdón, cuando Jehová se presenta delante de Moisés diciendo: Jehová misericordioso, clemente, lento para la ira, que es perdonador, etcétera. Meditamos, pero que al final dice: pues no tendrá por inocente al culpable. ¿Ok? Sí, Dios es un Dios perdonador. Entonces, por esa razón, nosotros podemos todavía transigir en el pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 6, en el verso 1, Romanos capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos nosotros tener esta determinación o esta óptica errónea de la gracia. Sí, Dios es un Dios perdonador, pero nosotros hemos muerto al pecado y estamos invitados a morir al pecado. Jesús mismo enseña en Juan capítulo 8, a aquella mujer sorprendida en el acto del adulterio, ¿recuerdan ustedes? Al final le dice Jesús a ella: vete y no peques más. Juan capítulo 8, verso 11, en la parte B. Al hombre que fue sanado junto al estanque de Betesda, Jesús le dijo: has sido sano, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan capítulo 5, verso 14. Pablo advierte a los corintios las consecuencias de transigir en el pecado. En Primera de Corintios capítulo 11, verso 27 al 31, si quieres leerlo conmigo. Primera de Corintios 11. A partir del verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese. La palabra que se usa para probarse es la palabra dokimazo, que significa examínese. Sométase pues a prueba. Y coma así del pan y beba de la copa. Así que, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Y termina el verso 31 diciendo: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por eso David hace mucho hincapié en el Salmo que leímos 32, diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, dice el verso 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿No te ha pasado que, a pesar de que estamos tan habituados a pecar delante de Dios, llega un momento en que sentimos un hastío, un cansancio, un quebrantamiento? Sientes, como dice la palabra, que alguien te persigue. Dice la Biblia: huye el impío sin que nadie le persiga. ¿No sientes, como dicen por ahí, pasos en la azotea? Cada vez que nosotros estamos mal, a pesar de que hemos dado la espalda toda nuestra vida a Dios, ignorando sus mandamientos,
No por eso las consecuencias del pecado dejan de existir para todos nosotros y la tristeza que produce esos pecados. Finalmente, David reconoce su pecado delante del Señor. Y te voy a pedir que finalmente leamos juntos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, a partir del verso 17, por favor. Segunda de Samuel 24, a partir del verso 17. Dice, y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró, y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él, Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere, y aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Sin duda alguna, David no se equivocó en elegir la peste porque sabía que era caer en la mano de Dios. Porque Dios, por otro lado, es fuego consumidor. Sí, fuego purificador. Pero Dios es misericordioso. Yo creo que una de las necesidades que nosotros tenemos es reconocer delante de Dios nuestra condición de pecado. Porque la historia, me encanta la historia de David, que al final de ser quebrantado por las consecuencias que el pecado trae, reconoce que Dios es su Señor y su Dios. Creo que es el llamado que todos estamos recibiendo el día de hoy. Por más cómodo que puedas estar tú, por más aislado que puedas estar tú, déjame llamar tu atención con esto. Dios te está llamando a través de circunstancias. Muchas veces lo ha hecho, hoy lo vuelve a hacer. Quiero que terminemos este pasaje, ahí mismo en 2 de Samuel, en el capítulo 24. Lee conmigo para terminar el verso 15 y el verso 16. Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Fíjate cómo es que la condición del pecado de Israel había
este, provocado la ira de Dios. Y él permitió que Satanás tentara a David para hacer este censo. No se sabe en realidad cuál fue el pecado por censar al pueblo, porque ya Dios incluso le había pedido a Moisés que censara al pueblo. Pero todos coinciden, la mayoría de los eruditos coincide que el pecado fue en no haber consultado a Dios, sin duda alguna, para hacer esta tarea. Y ver en la cantidad de hombres de guerra y ver en la cantidad de población que tenía en su reino, David pudo haber enorgullecido, enaltecido su corazón. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios conoce, por supuesto, las intenciones del corazón. Y delante de Dios fue un pecado. Pero el problema no es el pecado, porque precisamente para eso Cristo murió en la cruz. El problema es no reconocer que somos pecadores. Ese es el problema. Y yo creo que este es el llamado que esta ocasión la Biblia nos está haciendo para regresar quebrantados delante de Dios. Ya vimos, Dios sin duda no tienta a nadie. Al contrario, Él ha provisto de su gracia para que podamos lidiar con la tentación y poder vencer al enemigo. Él ha provisto de su gracia. Pablo dice en 1 Corintios 10:13 que no nos ha venido ninguna cosa que no sea del carácter humano, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados, mucho más de lo que podamos soportar. Junto con la tentación dará la salida para que podamos resistir. El problema no es que David haya pecado, porque ya vimos, Dios es misericordioso. El problema es que no se hubiese arrepentido, pero David se arrepintió. Y aunque este pasaje último que leímos parece ser que está antes del arrepentimiento de David, lo que nos cita el cronista en Segunda de Crónicas, en el primer capítulo, perdón, Primera de Crónicas, en el capítulo 21, fue que David, cuando vio el quebrantamiento del pueblo, se arrepintió. Y posteriormente, después de esa actitud de arrepentimiento, fue que Dios vio con misericordia a Jerusalén antes de que el ángel la destruyese, y detuvo al ángel para seguir exterminando gente. Hace algunos días yo escuchaba de la voz de un evangelista muy famoso, Alberto Motesi, una reflexión que conmovió mi corazón, diciendo, haciendo una pregunta: ¿ustedes creen que la iglesia debiera tomar la actitud correcta? Yo, refiriéndome a este pasaje, digo, ¿ustedes creen que la iglesia debiera tomar la actitud de David, reconociendo su pecado y la responsabilidad delante de Dios? Y asume y termina diciendo la frase, el mismo evangelista: las cosas podrían cambiar. Si la iglesia reconoce su actitud y su necesidad de Dios, no juntamente la iglesia, sino impíos también. Pero nosotros somos la iglesia y estamos delante de Dios. ¿Creen ustedes que Dios quisiera decirle a esta pandemia: ya basta? Lo que no se puede, lo que las naciones y los hombres más poderosos del mundo y la tecnología no puede hacer hoy, Dios lo puede hacer. Pero necesitamos venir con un corazón quebrantado delante de Dios. En primer lugar, de manera personal, Dios quiere guardarte a ti. Dios quiere cambiar, como decíamos, el curso de tu historia. Es simplemente necesario que tú le digas a Dios: perdona mis pecados. Reconozco que te he dado la espalda y no he tomado en cuenta tus mandamientos. He seguido mis consejos, mis propios pensamientos, mi experiencia, pero no lo que dice tu palabra. Y he cometido muchos errores. Pero hoy vengo quebrantado delante de ti. Como David, la postura que toma delante de Dios es: yo pequé, yo hice la maldad. El Señor está dispuesto. El Señor está dispuesto a darte su gracia perdonadora, su gracia capacitadora a través de su Espíritu, para que podamos vencer la tentación, para que podamos vencer el pecado. Y una vez que nos arrepentimos, porque la Biblia dice
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. El Señor es fiel y Él limpiará tu maldad. El Señor limpiará tu maldad. Que este pasaje que acabamos de leer pueda darte una perspectiva. Si hay una consecuencia por pecar, hay facturas que se tienen que pagar como consecuencia a nuestros errores. Sí los hay. Pero Dios es misericordioso y es perdonador. Y Él puede, como a David, Él no murió. Debía haber muerto físicamente, debía haber sido muerto, apedreado por su adulterio, no murió. Sí vivió las consecuencias del pecado, sin duda alguna, pero no murió. Y en esta ocasión vemos que el arrepentimiento y corazón quebrantado de parte de Dios dio lugar a que se detuviera la peste en esa ocasión. Y algo que no sabes tú es que en esa era de Arauna Jebuseo, donde se hizo el holocausto que ofreció a Dios David quebrantado y Dios detuvo la peste, ahí futuramente se construiría el templo por parte de Salomón. Sin duda, lo que hoy vemos como una gran situación terrible, Dios puede transformarla en algo que sea de Él, algo hermoso, y quiere construir en tu corazón, y quiere que tu corazón sea hoy su templo. ¿No te parece que ese es el tiempo de decirle, Señor, entonces, te ofrezco mi corazón como holocausto, como sacrificio para ti, en fe, para que ahora, en este corazón, tú construyas el templo? Y si tú oras, y si tú le dices, Señor, de todo corazón, me arrepiento, el Señor le dice a las circunstancias, basta, detén tu mano. ¿Oramos? Señor, nos acercamos como siempre confiadamente a tu trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo te pido por cada uno de nosotros que estamos aquí alrededor de tu palabra, meditando en esto, siguiendo tu consejo, siguiendo tu advertencia, siguiendo, Señor bendito, la dirección de tu Espíritu, para que podamos tomar una decisión. Esa decisión que trasciende, Señor, sin duda, a nuestra relación contigo y con ello una vida eterna. Padre, ruego que tu palabra, Señor, sea guardada en nuestro corazón y que si ha habido, Señor, en nuestro corazón pecado, desde ahorita ya comiences tú a redarguirnos y que podamos conocer nuestro pecado, Señor, y arrepentirnos. Redarguye nuestro corazón. No solamente, Señor, te pido por tu iglesia, porque ciertamente nosotros como iglesia nos hemos comportado delante de ti erróneamente, Señor. Hemos, Señor bendito, cambiado una relación contigo por una religión. Hemos, Señor bendito, puesto primero, Señor, nuestra confianza en los hombres. Señor, ahorita que no nos podemos reunir en la locación donde cada uno de nosotros se reúne, nos hemos dado cuenta de que la iglesia es donde estamos hoy nosotros, Señor, aquí en cada una de estas casas. Pero, Señor, teniendo hoy un tiempo de relación contigo, un tiempo de reflexión de tu palabra, Señor. Mi Dios, no solamente que este sea el sentir de tu iglesia, a través de tu Espíritu Santo yo te pido que tú hables al corazón de quienes no han decidido todavía entregar su vida a Jesucristo, quienes no han decidido todavía ser un verdadero discípulo tuyo, no solamente conformarse con el simple creer o el declarar creer, sino conocerte, Señor. Y que todos, Señor, migremos a conocerte, Señor. Gracias por quebrantar a tu iglesia. Gracias por quebrantar al mundo entero, Señor. Por permitir el quebrantamiento, Señor. Sin duda, en medio de cualquier circunstancia que esto está dejando, Señor,
Tu gracia no ha dejado de ser provista. Dice tu palabra a través de tu profeta que nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Tú estás dispuesto, pues, a perdonarnos. Tú estás dispuesto, Señor, a enderezar nuestros pasos, Señor, a cambiar el curso de nuestra historia, Señor. Señor, sabemos que si tu iglesia y todos los que hoy están escuchando este mensaje, tomamos la actitud de David, reconociendo nuestro pecado y confesándolo delante de ti. Señor, tu palabra promete que tú puedes decirle a la peste, a la pandemia, a la enfermedad y a cualquier circunstancia, basta, detén tu mano. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice tu palabra, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos entonces y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es tu promesa, esa es tu palabra y nosotros la creemos, Señor. Señor, gracias por proveernos de esa gracia perdonadora, de esa gracia misericordiosa, de esa gracia capacitadora. Tú eres bueno, Señor. A ti sea la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues no me queda más que despedirme. Seguimos en la sintonía de esta transmisión. Disculpen por favor los fallas técnicas, pero seguimos mejorando. Seguimos orando, eso es lo más importante. No dejes de leer tu Biblia. No dejes de estar junto con la iglesia, porque aunque no estamos físicamente juntos, sí estamos unidos y Dios nos está llamando alrededor suyo para conocerle. No dejes de comunicarnos si tienes alguna necesidad. Aquí estamos para orar contigo. No sé si estás en Estados Unidos, no sé si estás aquí en este país, México, no sé si estás en algún otro país de Centroamérica, Sudamérica, etcétera, porque puede llegar este video hasta otras personas fuera de México. Pero yo te animo a que conozcas a Dios. Si tú sabes de alguna congregación que esté cerca de alguien que alguna vez te haya compartido el Evangelio, acude a Él y pídele que Él te siga llevando a su palabra. Nosotros aquí estamos dispuestos y para servirte. Mi nombre es Gabriel Hernández. Que Dios te bendiga mucho. Que tengas un domingo muy hermoso. Y estando nosotros juntos sería el momento del café. Yo puedo, para no desconectarme así tan abruptamente, ya podemos tener comentarios a través de el Facebook y a través del YouTube. Así es que, bueno, pues relájense, ya reclámenme todo lo que tengan que reclamarme y si tienen alguna duda también, por favor, con toda confianza lo pueden hacer. Tal vez todas las preguntas no las podré responder o no las podemos responder rápidamente, pero sin duda estamos en la mejor disposición de colaborar contigo. Dios te bendiga. Yo te animo, disfruta a tu familia este día. Come rico. Disfruta estar con ellos, disfruta estar con quienes amas ahí. Tenle paciencia y también tú no te pases de lanza. Dios te bendiga mucho. Cuídense. Bendiciones a todos. Sobre el mar, yo creo en su promesa que pronto le voy a mirar. Yo creo en el Hijo, mas no en la religión. Batallo cada día junto con su
que a ti me entrego. Tantas veces he fallado, sin embargo